Prólogo 1C8R1 y 5O. De 10 años antes de que comience nuestra historia, eran 4 los principios por los que Gareth St. Clair regía su relación con su padre, para mantener su buen humor y cordura en general. Primero, no conversar entre ellos a menos que fuera absolutamente necesario. Segundo, hacer lo más breves posibles todas las conversaciones absolutamente necesarias. Tercero, en el caso de que fuera necesario decir algo más que un simple saludo, siempre era mejor que hubiera otra persona presente. Y cuarto, con el fin de hacer realidad los 3 primeros puntos, él debía conducirse de manera que recibiera todas las invitaciones que fuera posible para pasar las vacaciones y asuetos escolares con amigos. Vale decir, no en casa. Más exactamente, lejos de su padre. Bien visto, pensaba Gareth St. Clair, cuando se tomaba la molestia de pensarlo, lo que no era frecuente pues ya había hecho una ciencia de sus tácticas de evitación. Esos principios le daban buenos resultados. Y le iban bien a su padre, también, dado que a Richard St. Clair, su hijo menor, le caía tan bien como a éste le caía a él. Y a eso se debía, pensó Gareth, ceñudo, que lo sorprendiera tanto que su padre le hubiera escrito al colegio para ordenarle que fuera a casa. Y con tanta energía. La carta de su padre era muy clara, no se apreciaba ninguna ambigüedad en ella. La orden era que debía presentarse inmediatamente en Clare Hall, la propiedad en el campo. Eso era tremendamente irritante. Solo le quedaban 2 meses para terminar sus estudios en Eton, por lo que su vida allí estaba llena de actividad, entre los estudios, los deportes y lógicamente, la ocasional incursión en la taberna de la localidad, siempre avanzada la noche, y siempre en jaranas con vino y mujeres. Llevaba su vida exactamente como la desearía un joven de 18 años. Y tenía la clara impresión de que mientras se las arreglara para mantenerse fuera de la línea de visión de su padre, su vida a los 19 sería igualmente maravillosa. Cuando llegara el otoño entraría en Cambridge, junto con todos sus mejores amigos, y tenía toda la intención de continuar allí sus estudios y vida social con el mismo entusiasmo. Mientras paseaba la vista por el vestíbulo de Clare Hall, exhaló un largo suspiro, con el que pretendía manifestar impaciencia pero que le salió más nervioso que otra cosa. ¿Para qué diantres podría quererlo ver el varón como llamaba a su padre? Hacía tiempo que éste había anunciado que se desentendía totalmente de su hijo menor y que solo le pagaba la educación porque eso era lo que se esperaba de él. Todo el mundo sabía lo que significaba eso, que sería mal visto por sus amigos y vecinos si su padre no lo enviaba a colegios respetables. En las raras ocasiones en que se cruzaban sus caminos, el varón se pasaba todo el tiempo hablando de lo mucho que lo decepcionaba su hijo menor. Y con eso lo único que conseguía era estimularlo a fastidiarlo más aún. Al fin y al cabo no hay nada como no estar a la altura de las expectativas. Comenzó a golpear el suelo con el pie, sintiéndose forastero en su propia casa, mientras el mayordomo iba a avisar a su progenitor de su llegada. Había pasado tan poco tiempo ahí en los 9 últimos años que le resultaba difícil sentir afecto por esa casa. Para él solo era un montón de piedras que pertenecían a su padre y finalmente pasarían a su hermano mayor, George. A él no le tocaría nada de la casa, ni de la fortuna, Saint Clair, por lo que debería forjarse su camino solo en el mundo. Tal vez podría entrar en el ejército, una vez que terminara sus estudios en Cambridge. El único otro camino aceptable sería elegir la carrera eclesiástica, y el cielo sabía que no era apto para eso. Tenía muy pocos recuerdos de su madre, que murió en un accidente cuando él tenía 5 años, aunque sí recordaba cuando ella le revolvía el pelo y se reía porque él nunca estaba serio. Eres mi diablillo, le decía, y luego le susurraba, no pierdas eso. Hagas lo que hagas, no pierdas eso. No lo había perdido,
y dudaba mucho de que la Iglesia de Inglaterra deseara aceptarlo en sus filas. Señor Gareth. Gareth levantó la vista al oír la voz del mayordomo. Como siempre, Guilfoyle le habló en tono monótono, sin la entonación de pregunta o petición. Su padre le recibirá inmediatamente, entonó Guilfoyle, está en su despacho. Agradeciéndole con un gesto de asentimiento al viejo mayordomo, echó a andar por el corredor en dirección al despacho de su padre, que siempre había sido para él la sala menos predilecta de la casa. Allí era donde su padre lo sermoneaba, donde le decía que jamás serviría para nada, donde comentaba glacialmente que no debería haber tenido un segundo hijo, que solo desperdiciaba el dinero de la familia en él y que era una mancha para su honor. No, pensó cuando golpeó la puerta, no tenía ningún recuerdo feliz de esa sala. Adelante. Gareth abrió la maciza puerta de roble y entró. Su padre estaba sentado tras su escritorio, escribiendo algo en un papel. Se veía bien, pensó ociosamente. Todo le sería más fácil si el varón se hubiera convertido en una rubicunda caricatura de hombre, pero no, Lord St. Clair estaba en buena forma, fuerte, y representaba unos 20 años menos que los 50 y tantos que tenía. Tenía el aspecto del tipo de hombre, al que un joven como él debería respetar, y eso le hacía más doloroso aún su cruel rechazo. Pacientemente esperó que su padre levantara la vista. Pasado un momento, carraspeó para llamarle la atención. No hubo reacción. Entonces tosió. Nada. Sintió deseos de hacer refinar los dientes. Esa era la costumbre de su padre, hacer caso omiso de él durante un buen rato para recordarle que no lo encontraba digno de atención. Pensó en la posibilidad de decir señor, incluso se le ocurrió que podría decir padre, pero al final simplemente se apoyó en el marco de la puerta y comenzó a silbar. Al instante su padre levantó la vista. Basta. Gareth arqueó una ceja y dejó de silbar. Y ponte derecho. Buen Dios. ¿Cuántas veces tengo que decirte que silbar es de mala educación? Dijo el varón, irritado. Gareth dejó pasar un instante y preguntó. ¿Debo contestar a eso o solo fue una pregunta retórica? Al varón se le enrojeció la cara. Gareth tragó saliva. No debería haber dicho eso. Sabía que su tono jocoso enfurecería al varón, pero a veces le costaba muchísimo mantener la boca cerrada. Había pasado años intentando conquistar el favor de su padre hasta que, finalmente, se dio por vencido y dejó de intentarlo. Y si de tanto en tanto se daba la satisfacción de amargarle la vida al viejo tanto como éste se la amargaba a él, pues sea. Hay que buscar el placer donde se puede. Me sorprende que hayas venido, dijo su padre. Gareth pestañeó, desconcertado. Me pediste que viniera, dijo. Y la penosa verdad era que jamás desafiar a su padre. Nunca. Pinchaba, fastidiaba, añadía un toque de insolencia a sus palabras y tractos, pero nunca se comportaba con franco desafío. Despreciable cobarde que era. En sus sueños sí luchaba. En sus sueños le decía a su padre todo lo que pensaba de él, pero en la vida real sus desafíos se limitaban a silbidos y expresiones hoscas. Sí, dijo su padre, reclinándose ligeramente en el respaldo del sillón, de todos modos, nunca te doy una orden suponiendo que vas a obedecerla correctamente. Nunca lo haces. Gareth guardó silencio. El varón se levantó y fue hasta una mesa cercana donde tenía un decantador de coñac. Me imagino que querrías saber por qué te he citado, dijo. Gareth asintió, pero puesto que su padre no se dignó a mirarlo, contestó, sí, señor. El varón bebió con gusto un trago de coñac y lo saboreó con gran ostentación, haciéndolo esperar. Finalmente se giró hacia él y lo miró de arriba abajo con ojos fríos y evaluadores. Por fin he descubierto una manera de que seas útil a la familia Saint Clair. Gareth levantó bruscamente la cabeza, sorprendido. Sí, señor.
El varón bebió otro trago y dejó la copa en la mesa. Efectivamente. Entonces lo miró a los ojos, por primera vez en esa entrevista, ¿te vas a casar? Señor, balbuceó Gareth, casi atragantándose. Este verano, confirmó Lord Saint Clair. Gareth se agarró del respaldo de la silla más cercana, para no caerse. Tenía 18 años. Por el amor de Dios. Aún no estaba en edad para casarse. ¿Y sus estudios en Cambridge? ¿Podría hacerlos estando casado? ¿Y dónde llevaría a vivir a su esposa? Además, santo cielo, ¿con quién debía casarse? Es una unión excelente, continuó el varón, la dote restablecerá nuestras finanzas. ¿Nuestras finanzas, señor? Lord Saint Clair clavó los ojos en los de su hijo. Tenemos hipotecado absolutamente todo, dijo en tono duro. Un año más y perderemos todo lo que no está vinculado al título. Pero, ¿cómo? Esto no es barato, replicó el varón. No, claro, pero no sería tanto como para dejar indigente a la familia, pensó Gareth, desesperado. Eso no podía ser solamente culpa de él. Puede que seas una decepción, pero no he faltado a mi responsabilidad hacia ti. Has sido educado como corresponde a un caballero. Se te ha dado un caballo, ropa y un techo sobre tu cabeza. Ahora es el momento de que te portes como un hombre. ¿Con quién? Preguntó Gareth en un susurro. ¿Eh? ¿Con quién? Repitió en voz más alta. ¿Con quién quería casarlo? Con Mary Winthrop, contestó su padre con la mayor naturalidad. Gareth sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. Mary. La hija de Urotam, añadió su padre, como si él no lo supiera. Pero Mary. Será una excelente esposa. Será sumisa, y puedes dejarla en el campo, si quieres divertirte por la ciudad, con tus tontos amigos. Pero, padre, Mary, yo acepté en tu nombre. Está hecho. Ya está firmado el acuerdo. Gareth se sintió ahogado. Eso no podía estar ocurriendo. No era posible que se pudiera obligar a un hombre a casarse en esa época ni a esa edad. Winthrop quiere que la boda se celebre en julio, añadió su padre. Le dije que no tenemos ninguna objeción. Pero, Mary, no puedo casarme con Mary. El varón arqueó una de sus espesas cejas. Puedes y lo harás. Pero, padre, es imbécil, terminó el varón. Se echó a reír. Eso no tendrá ninguna importancia cuando esté debajo de ti en la cama. Y por lo demás, no tienes por qué tener nada que ver con ella. Avanzó hacia él hasta quedar desagradablemente cerca. Lo único que tienes que hacer es presentarte en la iglesia. ¿Entiendes? Gareth no dijo nada. Tampoco hizo nada. Escasamente lograba continuar respirando. Conocía a Mary Winthrop de toda la vida. Era un año mayor que él y vivía cerca, pues las propiedades de sus respectivas familias eran colindantes desde hacía más de un siglo. De niños eran compañeros de juegos, pero muy pronto se hizo evidente que la niña no estaba bien de la cabeza. Él siempre fue su defensor cuando estaba en la propiedad del campo. Había golpeado hasta dejar sangrando a más de un matón cuando la insultaba o quería aprovecharse de su naturaleza dulce y modesta. Pero no podía casarse con ella. Era como una niña pequeña. Eso tenía que ser pecado. Y aun en el caso de que no lo fuera, no podría soportarlo. ¿Cómo iba ella a comprender lo que debía ocurrir entre ellos como marido y mujer? No podría acostarse con ella. Jamás. Se limitó a mirar fijamente a su padre, sin encontrar ninguna palabra que decirle. Por primera vez en su vida, no encontraba ninguna respuesta fácil, ninguna réplica frívola o atrevida. No se le ocurrió ninguna palabra. Sencillamente no había palabras para un momento como ese. Veo que nos entendemos, dijo el varón, sonriendo ante su silencio. No, exclamó,
y esa sola sílaba pareció desgarrarle la garganta. No, no puedo. Su padre entrecerró los ojos. Estarás ahí aunque tenga que llevarte atado. No. Lo ahogaba el nudo que tenía en la garganta, pero logró hacer salir las palabras, padre, Mary es. Bueno, es una niña. Nunca será más que una niña. ¿Sabes eso? No puedo casarme con ella. Sería un pecado. El varón se rió, aliviando la tensión y alejándose rápidamente de él. ¿Es que quieres convencerme de que tú, te has vuelto creyente? No, pero... No queda nada por discutir, interrumpió el varón. Urotam ha sido extraordinariamente generoso con la dote. Dios sabe que tiene que serlo, para librarse de una idiota. No hables así de ella, dijo Gareth casi en un susurro. No querría casarse con Mary, pero la conocía de toda la vida y ella no se merecía que hablaran así de ella. Es lo mejor que harás en tu vida. Lo mejor que tendrás. La dote que ofrece Urotam es extraordinariamente generosa, y yo me encargaré de darte una asignación que te permitirá vivir cómodamente de por vida. Una asignación, repitió Gareth con la voz ahogada. El varón soltó una risita. No creerás que te confiaría una suma fabulosa, ¿verdad? ¿A ti? Gareth tragó saliva, incómodo. ¿Y los estudios? Puedes ir a la universidad. De hecho, tendrías que agradecerle eso a tu esposa. Sin el contrato de matrimonio no habría dinero para pagarte los estudios. Gareth no se movió, tratando de inspirar aire y normalizar, aunque fuera un poco, la respiración. Su padre sabía lo mucho que significaba para él ir a estudiar en Cambridge. Eso era lo único en que los dos siempre habían estado de acuerdo. Un caballero necesita una educación de caballero. ¿Qué más daba que él anhelara toda la experiencia, tanto social como académica, mientras que Lord Saint Clair solo lo consideraba algo que un hombre debe hacer para guardar las apariencias? Eso lo habían decidido hacía años. Él iría a la universidad y recibiría su título. Pero al parecer Lord Saint Clair siempre había sabido que no podría pagarle la educación a su hijo menor. Y cuando había pensado decirse, lo, cuando él estuviera haciendo su equipaje, está hecho, Gareth, dijo su padre secamente, tienes que ser tú, ya que George es el heredero y no puedo permitir que ensucie nuestra estirpe. Frunció los labios, además, de ninguna manera, lo sometería a esto. Pero a mí sí. Así es que tanto lo odiaba su padre. En tan baja estima lo tenía. Lo miró esa cara que tanta infelicidad le había causado. Jamás había visto una sonrisa, jamás había recibido una palabra de aliento. Jamás un ¿por qué? Se oyó preguntar, y la palabra le pareció el gemido de un animal, herido, patético, lastimero. ¿Por qué? El varón guardó silencio, simplemente inclinado sobre el escritorio, con las manos tan aferradas al borde que los nudillos se le pusieron blancos. Y Gareth no pudo hacer otra cosa que mirarle las manos, como si estuviera paralizado por la vista de esas manos normales y corrientes. Soy tu hijo, dijo, sin lograr levantar la vista de las manos a la cara de su padre, tu hijo. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu hijo? Entonces el varón, que era un maestro de la réplica hiriente, cuya rabia siempre venía revestida de hielo, que no de fuego, explotó. Levantó las manos y su voz tronó en la sala como el rugido de un demonio. Pardiez. ¿Cómo es posible que todavía no lo hayas descubierto? No eres mi hijo. Nunca has sido mi hijo. No eres otra cosa que un hijo ilegítimo, un cachorro roñoso, que tuvo tu madre de otro hombre, cuando yo estaba ausente. La rabia salió como un torrente, como algo ardiente, irrefrenable, algo que ya no puede continuar contenido y reprimido. Esa furia golpeó a Gareth como una ola de marejada, envolviéndolo, ciñéndolo y ahogándolo, hasta que apenas podía respirar. No dijo, negando con la cabeza, desesperado. Eso no era algo sobre lo que no hubiera reflexionado,
considerándolo una posibilidad, y ni siquiera algo que no hubiera deseado, pero no podía ser cierto. Se parecía a su padre, tenían la nariz igual. No. Además, te he alimentado, dijo el varón, con voz grave y dura, te he vestido y te he presentado al mundo como hijo mío. Te he mantenido, cuando cualquier otro hombre te habría arrojado a la calle, y ya es hora de que devuelvas el favor. No, repitió Gareth, eso no puede ser. Me parezco a ti. Lord Saint Clair estuvo un momento en silencio. Finalmente dijo, amargamente, eso es una desgraciada coincidencia, te lo aseguro. Pero, podría haberte abandonado cuando naciste, interrumpió Lord Saint Clair. Podría haber obligado a coger sus cosas a tu madre y haberos arrojado a los dos a la calle. Pero no lo hice. Cruzó la distancia que los separaba y acercó la cara a la de él. Has sido reconocido, eres legítimo. Y me debes eso, añadió en tono furioso. No, dijo Gareth, encontrando por fin la convicción que necesitaría todo el resto de su vida, no. No lo haré. Dejaré de darte una asignación. No volverás a recibir ni un solo penique más de mí. Puedes olvidar tus sueños de estudiar en Cambridge. No, repitió Gareth, y la voz le salió distinta. Él se sentía distinto. Eso era el fin, comprendía. El final de su infancia, el final de su inocencia, y el comienzo de... Solo Dios sabía de qué era el comienzo. He terminado contigo, sisió su padre. No, no su padre, he terminado. Sea pues, dijo él. Y dicho eso se marchó.